Buen día, compañeros. Nuestro equipo está conformado por Cáceres Fragoso Crisela Alexandra, Gómez Sarmiento Iván Francisco, Leiva Humada Rocío, Osornio López Niyatsi Guadalupe, Rodríguez Carrillo Andrea Nicole, y nosotros les hablaremos sobre la motivación. La motivación es una parte esencial al momento de explicar las acciones y conductas que llevamos a cabo a lo largo de nuestra vida. Nosotros mismos buscamos explicaciones acerca de lo que hacemos, que es aquello que nos impulsa a realizar algo, referente a qué es lo que nos mueve, nos da esa inclinación. En el ámbito de la psicología, la motivación nos permite describir las fuerzas que actúan sobre un organismo, aquellas que se originan desde el interior y que dan lugar a que una conducta se produzca, mantenga y se oriente hacia una determinada dirección con una intensidad y frecuencia. El proceso motivacional es un proceso dinámico cuya función esencial es aumentar las probabilidades de adaptación del organismo a su entorno, y este proceso adaptativo se relaciona con la supervivencia de la especie y con el crecimiento potencial en su vertiente individual y social. El proceso motivacional ha sido considerado de diferentes formas por distintos autores, pero uno de los más importantes fue el que se mostrará a continuación. 2005 propuso la diferenciación de dos momentos al explicar el proceso motivacional. En un primer momento estaría la toma de decisión y la elección del objetivo, que posteriormente constituyen la meta. Este momento iría desde la aparición o creación del estímulo hasta la consecución de la conducta motivada. El segundo momento sería el control del resultado o el control de la acción o proceso que se está llevando a cabo. De forma resumida, el proceso completo sería, en un primer momento, ocurrencia o aparición del estímulo, percepción del estímulo, evaluación y valoración del objetivo, decisión y elección del objetivo y conducta motivada. En un segundo momento, verificación de la congruencia, atribución casual y generalización de los resultados. Ahora veremos la explicación de las dos fases del modelo. El primer momento será cuando la aparición de un estímulo interno, necesidad o externo, deseo, desencadenará la activación de los receptores de los sentidos. Siempre que el estímulo presente la intensidad suficiente, será percibido. Imaginemos que una persona que practica ciclismo de montaña y además compite, de repente observa una bicicleta mejor que la que tiene, más bonita, más ligera y totalmente nueva. Deseo por ese estímulo externo. En el segundo paso, la percepción puede ser de forma consciente, y en este caso las variables biológicas, cognitivas y afectivas pueden influir en la forma en que es percibido, incrementado o reducido la disposición del individuo hacia el estímulo. En ocasiones la percepción puede ser de forma no consciente, lo cual desencadenaría de igual modo el proceso, a pesar de la falta de conciencia del individuo. Es entonces cuando aparecen en tercer lugar los procesos de evaluación y valoración del objetivo, donde la evaluación determina las expectativas de consecución de dicho objetivo, dependiendo de la dificultad de este, así como lo de los recursos, habilidades y esfuerzos necesarios por parte del individuo para conseguir el objetivo. Por su parte, el cuarto paso está formado por los procesos de decisión y elección del objetivo. Este proceso se ve condicionado por elementos como la necesidad o el deseo de alcanzarlo, el valor del objetivo y las expectativas de éxito o fracaso. Todo ello o la interrelación de ello hará que se incremente o no la probabilidad de ocurrencia de la conducta motivada. Finalmente, el quinto paso tendrá lugar la conducta motivada. El individuo ya ha elegido su objetivo, valorado las expectativas de lograrlo, sus recursos, las estrategias disponibles, situaciones y circunstancias, entonces aparecerá la conducta como instrumento para conseguir su meta u objetivo. Segundo momento, en este caso tiene lugar el control del resultado a partir de la verificación de la congruencia, la atribución casual y la generalización, desde el momento que el sujeto lleva a cabo las conductas instrumentales encaminadas a la consecución del objetivo. Efectúa un balance de la congruencia entre su situación actual y la esperada, de tal forma que de ello determina la continuidad o no del proceso. En conclusión, podemos afirmar que la mejor forma de aproximarse a la comprensión del proceso motivacional es realizando un abordaje integral de los procesos y elementos que lo componen, los aspectos biológicos, los factores de aprendizaje y procesos cognitivos, así como la interrelación entre ellos. Esto con el fin de entender cómo en ocasiones el aprendizaje y la cognición, determinantes de motivaciones secundarias, pueden llegar a modificar la expresión biológica subyacente, motivaciones primarias, como podría ser en el caso de las conductas adictivas, que llevan a realizar conductas como fumar, comer o beber excesivamente, o conductas como la anorexia, en que el sujeto lleva a cabo comportamientos completamente en contra de los dictámenes biológicos, mantenimiento de la homeostasis corporal, dando lugar en casos extremos a la muerte por inanición. Los determinantes de la motivación. La motivación es el impulso que lleva a la persona a actuar de determinada manera, es decir, que origina un comportamiento específico. Este impulso al actuar puede ser provocado por un estímulo externo, que proviene del ambiente o generado por procesos mentales de la persona. Los determinantes de la motivación se van a dividir en internos y externos. Los determinantes internos son aquellos que se originan dentro del organismo y son los mecanismos debido a la herencia, factores homeostáticos, al crecimiento potencial y a los procesos cognitivos. La herencia. Este sería el principal determinante interno de la motivación,
y hace referencia a los diversos factores genéticos que, programados en el organismo, actúan sobre el proceso motivacional. Desde este punto de vista, la reducción de una necesidad como el hambre, la sed o el sexo sigue una programación genética del organismo y ello originaría la conducta motivada hacia la reducción de esa necesidad. Homeostasis. Este concepto fue creado por Cannon en 1932 para explicar la tendencia de los organismos a mantener su equilibrio fisiológico, lo que determina un nivel óptimo de la activación para mantener ese estado de equilibrio. Así, una persona muestra conductas motivadas ante las señales de déficit del organismo de sed, hambre, sueño, entre otras, para alcanzar su nivel óptimo, el cual es diferente en cada individuo. El crecimiento potencial. El ser humano, hablando generalmente, se siente motivado para mejorar y crecer en sus capacidades físicas, psicológicas, emocionales, espirituales, funcionales, entre otras. Es por ello que este factor interno también puede ofrecer explicaciones sobre la conducta motivada por factores intrínsecos. Los procesos cognitivos. Va a hacer referencia a cómo se percibe, procesa e interpreta la información que recibimos. El pensamiento, entendido como un procesamiento activo de la información, englobaría los propósitos, metas, planes, intenciones, así como la forma en que se llevaría a cabo los comportamientos derivados de todo ello. Los determinantes externos son aquellos que tienen su origen fuera del organismo y están determinados por el aprendizaje, factores hedónicos, que es el placer frente al dolor, o proviene de la interacción social. El aprendizaje. Conforme ascendemos en la escala evolutiva, el aprendizaje adquiere mayor relevancia sobre las conductas innatas. Por ende, podríamos afirmar que la motivación es la responsable de la gran mayoría de las conductas aprendidas y para la continua adquisición de nuevos comportamientos en el ser humano. El hedonismo. Existe una tendencia general a aproximarse a lo que produce placer y evita alejarse de lo que produce dolor, pero siempre es importante tener en cuenta que estos valores pueden fluctuar, ya que lo que produce placer o dolor puede variar de uno a otro. Interacción social. Las situaciones sociales son poderosos determinantes de las conductas de los demás, específicamente la influencia del grupo sobre una persona o viceversa. La influencia del individuo sobre el grupo a través de la autoridad. Por lo tanto, es una conducta concreta, puede participar un solo determinante o varios de forma interrelacionada, dependiendo de qué conducta o situación se trate. Por tanto, en ocasiones las motivaciones que guían los comportamientos pueden ser objeto de influencia multifactorial. Motivos primarios o biológicos. La distinción más básica se establece entre los motivos primarios y secundarios. Los motivos primarios o biológicos es el tema común de todas las personas y esto es extensible a otras especies. Están genéticamente evolucionados con cualquier sociedad o cultura. Estas razones básicas se consideran esenciales para la supervivencia del individuo. Más en concreto, los motivos estarán relacionados con tres aspectos: mantenimiento energético, protección y preferencia sexual. Por otro lado, se puede decir que los motivos secundarios son en específico del ser humano. Estos motivos serán adquiridos y relacionados con el desarrollo general del sujeto. Malinowski, en 1944, detalló un listado de necesidades básicas universales que tienen lugar en todas las culturas y se brindan estrategias para satisfacer necesidades. En 1943, Abraham mostró la jerarquía clásica de necesidades que incluyen necesidades fisiológicas de seguridad, de pertenencia, valoración y, por último, de autorrealización. Las necesidades biológicas o también desequilibrios tienen lugar en el organismo que desencadenan impulsos biológicos como el hambre, sed, sueño, entre otros, para restablecer ese equilibrio y promover conductas dirigidas a obtener el objeto deseado, como lo es la comida, el agua y dormir. Hambre. La regulación fisiológica del aporte energético y nutritivo es llevado a cabo mediante la regulación homeostática, siendo un sistema autorregulatorio con la finalidad de tener una adaptación biológica para la supervivencia. Hay dos centros en el área del hipotálamo que ayudan a controlar el deseo de comer: el hipotálamo lateral, el cual induce hambre y ayuda a regular el peso a través del punto de ajuste o equilibrio, y el hipotálamo ventromedial, que deprime la sensación de hambre. Ambos actúan de manera recíproca para determinar el punto de ajuste del tejido adiposo a través del control de la ingesta y la saciedad. El aprendizaje del impulso biológico del hambre está determinado para explicar la conducta de comer.
En 2001, Cantarazo demostró que la presencia de estímulos codiciados por sí solos provoca respuestas fisiológicas similares a las que ponen en marcha la fase de absorción metabólica. Y en 2005, Aguado señaló la importancia del significado funcional de los alimentos, como lo es, por ejemplo, los sabores dulces y salados se asocian a nutrientes, mientras que los amargos y ácidos son asociados a alimentos tóxicos, venenosos o el malestar. SED. Mecanismo de autorregulación que sirve para mantener el nivel de agua apropiado en el organismo, de forma que puedan realizarse las funciones metabólicas en la célula y de ella misma. Para Reeve, en el año de 2001, en el libro Motivación y Emoción, mencionó que la sed es un estado motivacional que se manifiesta con la conciencia de que hay que preparar el cuerpo para realizar las conductas necesarias para reponer el déficit de agua. Los acontecimientos sociales y culturales están muy asociados a la ingesta de líquidos y, por supuesto, el sabor en ocasiones determina una mayor o menor ingesta de líquidos. Sexo. Mientras que los motivos de hambre, sed y sueño son impredecibles para la supervivencia del individuo, el sexo es un motivo vital para la supervivencia de la especie. El impulso sexual va más allá de la satisfacción, influenciado por la multitud de aspectos cognitivos, de aprendizaje, socioculturales, experiencias de socialización, las emociones, edad, estímulos externos, cultura, moda, ideas, valores y entre otros más. Las hormonas sexuales tienen dos tipos de efectos sobre la conducta, uno organizador y otro activador. El efecto organizador es el que acontece durante el periodo prenatal y es irreversible. El efecto activador hace referencia al papel que las hormonas tienen sobre el organismo maduro de una persona, ya sea de forma temporal y reversible. La conducta sexual puede ser analizada como una motivación secundaria, debido a que diversas características como las siguientes se presentan en ella. La contingencia placentera, solamente la actividad de sentir el placer, el establecimiento de vínculos en el que se refuerzan los lazos afectivos y amorosos entre la pareja. Afirmación de la identidad de género. La atracción que despertamos en nosotros actúa como un reforzador de la identidad sexual y como elemento modulador de la autoestima. Reductor de ansiedad. En los primates no humanos, el coito y la masturbación aparecen asociados a situaciones de alta activación o conflicto. En el ser humano, la disminución del nivel de activación que sigue al orgasmo confiere a la conducta sexual un papel en ocasiones de elemento mitigador de tensión excesiva. La función instrumental. La prostitución en nuestros días es la forma más representativa de mostrar esta instrumentación, así como la instrumentación del sexo ha alcanzado áreas como la publicidad, el cine, la prensa gráfica y escrita, la televisión y otros medios. Los motivos secundarios son aquellos tipos de motivación que son aprendidos, no cuentan con una base fisiológica clara como los motivos primarios y son casi exclusivamente del ser humano. Estos motivos secundarios comparten algo con los primarios, dan lugar a conductas dirigidas a satisfacer fuentes internas. Dentro de los motivos secundarios hay dos enfoques fundamentales, la formulación clásica de la reducción del impulso y la formulación moderna basada en las metas. La primera explica que los motivos secundarios son impulsos consecuentes de una necesidad y la última explica que los motivos secundarios son metas en sí. Dentro de la primera formulación encontramos las teorías centradas en las necesidades, las cuales se basan en la necesidad como una carencia que altera el equilibrio físico-psicológico del individuo y lo impulsa a satisfacer esta necesidad. A su vez, encontramos 4 modelos. El primero fue establecido por Maslow. En él hablaba sobre una estructura piramidal de 5 niveles de las necesidades, desde las esenciales para la supervivencia hasta las esenciales para el desarrollo personal, afectivo y emocional. En el segundo, Herzberg hablaba sobre un doble sistema de necesidades, el cual se dividía en los factores intrínsecos o de motivación intelectual y emocional y sobre los factores extrínsecos o higiénicos. En el tercero, Alderfer hablaba sobre los 3 tipos de necesidades básicas, la necesidad de existencia, de relación y de crecimiento. En el cuarto modelo, McClelland estableció que la motivación se debe a 3 necesidades dominantes, las necesidades de logro, de poder y de afiliación. La necesidad de logro habla sobre la tendencia a superar tareas difíciles de la manera más rápida y eficientemente posibles. La necesidad de poder habla sobre la necesidad de tener un impacto en otra persona, en un grupo o sobre el mundo en general, lo cual lleva a la búsqueda de un estatus social. Esto deriva de 2 formas de expresar la motivación, sobre dominar a los demás
o sobre influir en el rendimiento de los demás individuos. La necesidad de afiliación habla sobre la necesidad de tener una relación positiva con las personas. Este tipo de motivación puede llegar a explicar el comportamiento y la forma de pensar de las personas. En la segunda formulación de los motivos tenemos las teorías centradas en las metas. Dentro de ellas encontramos la teoría del establecimiento de metas, establecida por Dweck. Esta teoría habla sobre cómo el establecimiento formal de metas u objetivos es esencial en la motivación y desempeño de las tareas. Establece que la claridad y la dificultad de una meta, junto con la implicación de la persona, influyen en la motivación y el rendimiento. Por último, tenemos el modelo jerárquico de motivación del logro, el cual habla sobre dos factores relacionados en el cumplimiento de una meta: la atracción por conseguir el éxito y el miedo al fracaso. Motivación en el ámbito aplicado. Ámbito de la salud. Existen 3 modelos fundamentales para explicar las conductas de salud y que permiten establecer programas de prevención y promoción de esta. Primero sería el modelo de creencias de salud. Según este modelo, los factores que determinan la conducta de salud son de 2 tipos. Por una parte, la percepción de amenazas sobre la propia salud, que a su vez se determina por 3 factores. 1. Valores generales sobre la salud. 2. Creencias específicas sobre la propia vulnerabilidad ante la enfermedad. Y 3. Creencias sobre la gravedad de la enfermedad. Por otra parte, las creencias sobre la posibilidad de reducir la amenaza están en función de otros 2 factores. 1. Creencias en eficiencia y eficacia de las medidas concretas para reducir las amenazas. Y 2. Convicción de que los beneficios de la medida superan sus costos. El segundo sería el modelo de la acción razonada, donde destaca el papel de los factores cognitivo-motivacionales como determinantes de las conductas de salud en general y de las conductas preventivas en particular. La intención de realizar una conducta depende de la actitud personal acerca de llevar a cabo esta conducta y de la norma subjetiva. Como tercero sería el modelo de los sistemas autorreguladores, siendo este el más reciente. Se ha utilizado para explicar la falta de seguimiento o adhesión a los tratamientos médicos y a los programas de prevención de la enfermedad. En la motivación de las organizaciones o ámbito laboral se define como el impulso, la dirección y la persistencia de la conducta que una persona desarrolla en el desempeño de su trabajo. Las personas con necesidad de afiliación buscan establecer y mantener relaciones personales estrechas y gratificantes y se orientan hacia situaciones de tipo cooperativo. Aquellas personas con fuerte motivación de logro tratarán de obtener éxito en la empresa e intentarán alcanzar metas de nivel elevado, aunque recientemente se han desarrollado concepciones muy amplias sobre la motivación en el trabajo. Se puede decir que los factores que influyen en la satisfacción en el trabajo son, entre otros, el reconocimiento, el logro, la posibilidad de desarrollo personal, promoción, salario, relaciones interpersonales, etc. En el ámbito educativo, existen 3 variables implicadas en los procesos de motivación en el aula. 1. Las del alumno, 2. La relación profesor-alumno y 3. Las del contexto educativo y el aula. Estas influirán en variables como la autoestima, el estado educativo y, lógicamente, la motivación por aprender y cooperar y participar del proceso de enseñanza-aprendizaje. En el ámbito de las adicciones, el término adicción es aplicado a gran variedad de conductas de tipo apetitivo que suponen la aproximación de un objeto o situación asociada a la satisfacción de una necesidad o deseo. El modelo más extendido es el de las etapas de cambio de Prochaska y de Clemente, formulado para describir los elementos esenciales que influyen en el cambio de la conducta adictiva. Este modelo consta de 7 fases o etapas de cambio. 1. La contemplación. 2. Contemplación. 3. Preparación. 4. Acción. 5. Mantenimiento del cambio. 6. Prevención de recaídas. Y 7. Finalización. Estas etapas cubren una evolución desde el periodo previo a que el sujeto toma conciencia de su conducta como problema hasta el abandono de la misma. En conclusión, la motivación es de suma importancia tanto de manera laboral, personal como psicológicamente, ya que nos brinda confianza, felicidad, seguridad.
para alcanzar los objetivos que tenemos planteados, que se dan a través de nuestras decisiones. Una persona motivada es comprometida con sí misma y quienes la rodean. Shasta y Clemente, formulado para describir los elementos esenciales que influyen en el cambio de la conducta adictiva. Este modelo consta de 7 fases o etapas de cambio. 1. La contemplación. 2. Contemplación. 3. Preparación. 4. Acción. 5. Mantenimiento del cambio. 6. Prevención de recaídas. Y 7. Finalización. Estas etapas cubren una evolución desde el periodo previo a que el sujeto toma conciencia de su conducta como problema hasta el abandono de la misma. En conclusión, la motivación es de suma importancia tanto de manera laboral, personal como psicológicamente, ya que nos brinda confianza, felicidad, seguridad, para alcanzar los objetivos que tenemos planteados, que se dan a través de nuestras decisiones. Una persona motivada es comprometida con sí misma y quienes la rodean.